Somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Doble tilde, una mirada a las principales novedades en salud y ciencia. Conduce Florencia Cunzolo, los martes 18 horas, por LED FM. Auspicia este programa. Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto. ¿Querés un matecito? De compartir unos mates antes de viajar. Guarda la pelota, que tenemos que embarcar. Hasta llevar nuestra pasión a todos lados. 35 aeropuertos tan argentinos como su gente. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Sabías que Argentina es un país modelo en producción nacional de medicamentos? Y que de los 231 laboratorios que hay en el país, 184 son nacionales. ¿Sabías que en la industria farmacéutica trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta, produciendo 705 millones de unidades por año? ¿Y que nuestros medicamentos compiten en el mundo con exportaciones por más de $1.000 millones? ¿Sabías que constantemente investigamos e innovamos para el futuro de Argentina? Aunque no lo sepas, acá estamos, trabajando día a día para la salud de todos. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. Buenas tardes, ¿cómo están? Arranca Doble Tilde en este martes 18 de agosto. Venimos de feriado por el día en recuerdo a don José de San Martín, así que algunos, los que tienen suerte, ayer descansaron, otros no habrán descansado, pero bueno, el martes tiene otro gustito cuando venimos de un feriado. Se acorta la semana. Incluso habiendo trabajado, se acorta. Porque como ves que el resto, muchos no trabajan, está bueno. Se hace más pasable. Muy bien. Arrancamos con este doble tilde. Y debo decir que el tiempo me jugó una mala pasada. Porque veníamos de días muy nublados. Hoy lo fue. No vamos a decir que hoy salió el sol. Pero vimos algún incipiente rayito, ¿sí? En estos días que no se puede creer lo que estamos viviendo. Entonces, acerca de el cielo permanentemente nublado, gris, con lluvias. Bueno, ¿qué hizo el Servicio Meteorológico Nacional? Nos llevó a ver qué es lo que está pasando. Si es real, que no, obviamente no hay dudas porque realmente el sol parece haber desaparecido de nuestro país, o por lo menos de nuestra ciudad y de gran parte del país. Pero lo que hizo el Servicio Meteorológico Nacional es un informecito
para mostrar cuándo empezó y cuántos días nublados tuvimos en los últimos meses. Bien, enero y febrero, durante este periodo, la mayor frecuencia de días con cielo cubierto se concentró en el noroeste argentino, en los dos polos del país, en el noroeste y en el extremo sur patagónico. Acá no vimos, acá en el centro, digamos, del país, no vimos tanta nubosidad. En el inicio del otoño se mantuvo la tendencia de enero y febrero, es decir, mucha más nubosidad en el norte y en la Patagonia. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? En abril, que gran parte del país presentó más de 6 días al mes durante abril de cielo cubierto. ¿Dónde se concentró esto? En el noroeste, en el litoral, en Santiago del Estero, Córdoba y el sudeste de Buenos Aires. Estamos hablando de marzo y abril. ¿Qué pasó en mayo y junio? En mayo, gran parte del país va subiendo la cantidad de días nublados. Más de 8 días de cielo cubierto, con mayor frecuencia en el noroeste, el litoral, Santiago del Estero, Buenos Aires, el este de La Pampa y el centro y sur de la Patagonia. En junio, sí, porque teníamos en mayo 8, en junio muchas ciudades superaron los 10 días con cielo nublado. ¿Qué pasó en julio? ¿Sí? El mes que tenemos más cerquita de este último mes de agosto que estamos transitando. Durante este último mes las nubes fueron protagonistas en todo el país, ya no distinguimos, ¿sí? En el del norte, el sur y algunas partes, no. Todo el país, en julio, las nubes fueron protagonistas. Hubo ciudades de la región central con más de 20 días de cielo cubierto. Y en agosto, no llevé la cuenta, y esto no formó parte de este último informe, porque los informes muchas veces son con posterioridad, ¿no?, a los ciclos cerrados. Pero en agosto, acá en la ciudad de Buenos Aires, no sé si vimos algún día, creo que tuvimos un día de sol. Esto no está chequeado porque obviamente no lo chequeé. No soy el Servicio Meteorológico Nacional, no voy a mentir, pero el sol no recuerdo haberlo visto. Hoy, como les decía, empezó a asomar un poquito y veremos después, sobre el final del programa, qué se espera para los próximos días. ¿A qué se debe todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? El Niño está ya activo. El fenómeno del Niño, del que venimos hablando en varios de los últimos programas, y podría marcar el clima de la Argentina durante los próximos meses. Esto también es un informe del Servicio Meteorológico Nacional que hizo las perspectivas, las tendencias climáticas trimestrales. Esto lo hace cada 3 meses el Servicio Meteorológico. Esto abarca agosto, septiembre y octubre, con la particularidad de que el Niño ya está activo. Bien, ¿qué es lo que dice? Que por acción de este fenómeno se va a dar una tendencia que combina más lluvias en varias regiones del país y temperaturas superiores a las habituales, especialmente en el norte y en el centro del país. Empecemos por las precipitaciones, por las lluvias. Según el pronóstico, ¿qué partes del país tienen mayor probabilidad de lluvias que lo normal? El norte del litoral, el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el este de la Patagonia. ¿Quiénes van a tener precipitaciones que podrían ubicarse en valores entre normales y superiores? El sur del litoral, el este bonaerense, el noroeste patagónico, esos podrían tener valores normales, entre valores normales y superiores. Y lluvias normales, digamos, o dentro de los parámetros históricos para Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe, sectores de Formosa y Chaco y el este de Cuyo. Ellos no van a registrar nada, digamos, según este pronóstico de tendencias, nada raro por efecto del Niño. Nada raro. Después vamos a ver que esto tiene un disclaimer, puede haber excepciones, ¿sí?
El oeste del noroeste argentino va a tener una estación seca. Eso va a ser una de las excepciones. Van a tener estación seca característica de todos estos meses. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? También hay diferencias regionales. ¿Qué sectores del país van a tener, según este pronóstico de tendencias, temperaturas medias superiores a las normales para las registradas en esta época? Buena parte del noroeste argentino, Santiago del Estero, Córdoba, el oeste de Santa Fe y sectores de Formosa y Chaco. En el litoral la tendencia va a estar entre valores normales y superiores a lo habitual en cuanto a temperaturas. Mientras que para los que vivimos acá en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, buena parte de Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el centro y norte de la Patagonia vamos a tener temperaturas promedio dentro de lo que son los registros normales. O sea que temperaturas por acá vamos a tener, podría no haber nada raro, digamos. Otro dato para tener en cuenta: en el centro y noroeste del país podría producirse una menor amplitud térmica, es decir, que va a haber una diferencia menos reducida entre lo que es la mañana, entre las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas. Pero hay una advertencia importante, por eso les decía que hay excepciones, que no nos podemos confiar, que estos son pronósticos de tendencias climáticas y sobre todo bajo el efecto del fenómeno del Niño. No se descarta que puedan producirse eventos locales de mayor intensidad que la habitual, fenómenos a los que lamentablemente nos estamos acostumbrando porque se producen cada vez más seguido estos fenómenos extremos y con gran capacidad de daño. Por eso, más allá de estas tendencias climáticas que marcan un panorama de lo que podría ocurrir, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda, como siempre lo decimos acá, seguir de cerca los pronósticos diarios, semanales y especialmente estar atentos a los alertas que emite el Servicio Meteorológico Nacional, sobre todo los que pueden generar daños o que pueden ser peligrosos para la salud humana. Muchas veces es por calor, eso suele ocurrir en verano, a veces por frío extremo y a veces porque pueden producir daños de otro tipo como lluvias, vientos fuertes, etc. Así que bueno, ya estamos advertidos de lo que puede pasar. En relación a estos fenómenos extremos con gran capacidad de daño que pueden ocurrir, sobre todo por efecto del fenómeno del Niño, el gobierno está preparando para la primavera. Hoy lo cuenta mi compañera Irene Hartman en un muy buen artículo en el diario Clarín. Se prepara para la primavera con un riesgo elevado de inundaciones por el fortalecimiento del fenómeno del Niño. A veces en algunos lugares le dicen el super niño, que podría alcanzar las inundaciones una intensidad fuerte o muy fuerte. Las zonas que más preocupan son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco, aunque también se monitorean Córdoba y Cuyo. Según los registros históricos, existen casi 6 millones de hectáreas potencialmente inundables donde vive casi 1 millón de personas, 920.000 personas. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Emergencias, está realizando como estrategias de prevención y planificación. Para eso se creó y fortaleció una central de monitoreo con mapas dinámicos y datos en tiempo real que permite seguir inundaciones, lluvias, incendios y otros eventos de riesgo. La plataforma esta que creó el gobierno integra información de distintos organismos públicos que no paró de desfinanciar el gobierno, porque tenemos al Servicio Meteorológico Nacional, a la CONAE, al CONICET, a SENASA, Parques Nacionales, INDEC y la Autoridad Regulatoria Nuclear. Bien, en ese sentido, esa plataforma están trabajando todas estas entidades públicas para dar
respuesta para monitorear la situación ante una catástrofe. Salud está previendo desplegar un hospital de campaña móvil con 60 camas de internación y 8 de cuidados intensivos que se podría instalar en unas 72 horas para reforzar hospitales que se puedan ver afectados o saturados. Además, se están tomando medidas preventivas como limpieza de canales, identificación de hospitales con riesgo de inundación e inventarios conjuntos de recursos nacionales y provinciales. En fin, esperemos que no pase nada de esto. Y si pasa, siempre es mejor haberlo previsto y diseñado estrategias. Y también es bueno no desfinanciar a los organismos que se encargan de dar respuesta, ¿no? No solo hacer como que prevemos las cosas y por otro lado desfinanciamos a los que se tienen que ocupar de estos temas. Bien, 18, 16, 12 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden seguirnos en @radio en Instagram. Cerramos este primer bloque y regresamos con más Doble Tilde. Algo oscuro te hace pensar y eso no corresponde. Por el miedo te sale mal y el corazón se te esconde. La rutina del no saber hoy es tu peor apuesta. Sin saber cómo envejecer y un sentimiento que apesta. Y todas las ruinas entran a brillar. Es tu sueño quien lleva los hilos. Y llorar de nuevo ya no te hace mal. Y un dolor te mantiene ahora en vilo. Su cielo emplumado y las flores quieren bailar. Muy bien, 18, estamos de regreso en Doble Tilde y vamos a introducirnos en un tema que, como saben, a los que escuchan el programa me encanta y estoy muy comprometida con el tema porque el tema de la vacunación es algo que todos deberíamos apoyar y difundir, porque tiene sobre todo muchísimos beneficios a nivel individual y comunitario. Y de uno de esos beneficios, indirecto, digamos, es de lo que vamos a hablar hoy y es de algo que se empieza a hablar ahora o en los últimos años, que está tan de moda hablar de lo que es el envejecimiento saludable, la nueva longevidad. Bueno, las vacunas tienen un capítulo, tienen mucho que decir sobre ese tema. Y de eso vamos a hablar con un experto. Él es Pablo Bombeí, miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la SABE, que yo integro también, y miembro del Departamento Científico de la Fundación Vacunar. Y nos seguimos porque tenés muchos títulos, Pablo. Ahí lo dejamos. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias, Flor. Un gusto siempre hablar con vos. Gracias, igualmente. Pablo, bueno, escuchaste la presentación, viste que se está hablando un montón de lo que es envejecimiento saludable, nueva longevidad, y las vacunas
siempre se habla de las pautas que hay que seguir para envejecer bien, alimentarse bien, hacer ejercicio, dormir bien. Y las vacunas también están, ¿no? Entre ese listado. A veces se lo olvidan, pero en los serios aparecen las vacunas. Sí, en general uno tiene la idea de la vacuna para prevenir una enfermedad determinada y punto, pero hoy cada vez más, como vos mencionás, se ve que las vacunas tienen otros efectos más allá de la enfermedad que queremos prevenir. Por ejemplo, hoy sabemos que vacunas como la de influenza o la de la gripe, la del COVID, etcétera, no solo previenen la enfermedad respiratoria, sino que también previenen las complicaciones cardiovasculares que están asociadas. Por ejemplo, durante la temporada de influenza hay mayor tasa de infartos de miocardio, por ejemplo, y eso está claramente asociado y también está demostrado que la vacuna disminuye esa tasa de eventos cardiovasculares. Y también se ha visto que las vacunas de alguna forma van entrenando al sistema inmune, lo van preparando, le van dando lo que nosotros llamamos inmunofitness, es decir, como es una preparación, una mejora en su disponibilidad para defenderse. Entonces, cuando, como vos mencionabas, el envejecimiento saludable, que todos trataríamos de tenerlo, porque además lo que nos espera es que en el futuro los adultos mayores sean mayoría, hay menor tasa de natalidad, los adultos vivimos más gracias a los avances de la medicina, entre los cuales están las vacunas, pero también tenemos que vivir no solo más, sino bien, con buena calidad de vida. Y las vacunas en ese sentido ayudan porque, bueno, entrenan al sistema inmune, nos ayudan a prevenir otros efectos, además de que uno tenga una hospitalización por neumonía, una internación por algún virus respiratorio. El herpes zóster también es una enfermedad muy impactante y que deteriora mucho al adulto. Entonces, hay muchas razones que van más allá, como decía antes, de prevenir la enfermedad en sí, ¿no? Así que es un concepto muy importante y que hay que tratar de difundirlo, porque si no uno se focaliza solamente en lo que la vacuna puede prevenir como enfermedad, nada más, ¿no? Es como un concepto más global, no, que va más allá. Vos mencionabas a la de herpes zóster, aparecieron estudios que la vinculan también con una protección, una neuroprotección, ¿no? ¿Es así? Hay algunos datos, como nosotros decimos, emergentes, que están empezando a aparecer, algunos con bastante solidez, donde parecería haber una asociación entre aquellas personas que sufren herpes zóster y el deterioro o el desarrollo posterior de demencia, de algunos tipos de demencia. Son datos que tenemos que seguir validando con más estudios, pero hay, como decía antes, hay una evidencia que está surgiendo de forma bastante importante. Entonces uno dice, bueno, si tengo una vacuna que lo previene, posiblemente esa vacuna también ayude a evitar este deterioro. Así que son otros elementos que se van sumando, que creo que son importantes para agregar valor a las vacunas y pensar que nosotros nos vacunamos y nos estamos ayudando a vivir mejor y a tener una mejor calidad de vida. Y esto hay que empezar a pensarlo, no cuando uno ya tiene una edad muy avanzada, que también obviamente hay que protegerse, sino hay que empezar desde antes, digamos, ¿no? Hay mucha gente hoy de más de 60 que están absolutamente saludables, pero por dentro nuestro sistema inmune va envejeciendo, aunque no querramos. Y justamente estar con las vacunas al día nos permite enlentecer ese deterioro de nuestro sistema inmune y que, así como vos mencionabas antes, que uno hace ejercicio, camina, tiene una dieta, tiene vida social, también las vacunas forman parte de ese combo de protección y de envejecimiento saludable que hoy se pregona y que creo que es muy importante, ¿no? Y diría que es uno de los más fáciles porque comer bien, hacer ejercicio, todo requiere más esfuerzo que ir a darse la vacuna. Muchas están incluidas en el calendario nacional de vacunación, son gratuitas. Otras, como la que mencionábamos del herpes zóster, BCR, son
no son tan equitativas, digamos, porque se accede en forma privada a esas vacunas, pero tenemos un montón de vacunas disponibles, entonces sería una estrategia hasta fácil. Pablo, hay un concepto también que está surgiendo, que es el del inflammation. ¿Vos lo podés explicar? Sí, el inflammation es una inflamación crónica, una inflamación de todo nuestro organismo que tiene que ver con que nosotros nos vamos exponiendo a lo largo de la vida a distintos agentes que nos agreden, digamos, o distintos antígenos, como decimos en medicina, que pueden ser enfermedades infecciosas, por ejemplo, que adquirimos, y eso va generando una inflamación crónica en nuestro organismo. Eso dispara una serie de mediadores químicos que también, o que se llaman citoquinas, que también van un poco acelerando nuestro envejecimiento. Entonces, también estar menos expuesto a esos antígenos a través de la prevención por vacunas también ayuda a disminuir ese proceso de inflammation o inflamación crónica que todos vamos sufriendo a lo largo de la vida. Así que ese es un concepto también importante y que se asocia claramente a lo que es el envejecimiento de nuestro sistema inmune, ¿no? Bien. O la inmunosenescencia, como se dice también. Claro. Y Pablo, durante mucho tiempo nosotros asociamos las vacunas a los chicos. Desde hace ya muchos años que se habla de este concepto de vacunas para todas las etapas de la vida. El tema es, ¿quiénes son los más reticentes? Porque están cayendo las vacunas, la cobertura entre hasta los chicos, o sea, eso es súper preocupante. Pero entre los adultos, ¿quiénes son el grupo en el que habría que reforzar un poco más este mensaje? Porque los adultos más mayores son como los que primero están en la cola para darse la vacuna de la gripe, neumococo, están como más conscientes de eso. Pero hay grupos en los que habría que reforzar más esto de las vacunas en la adultez. Sí, digamos, hay grupos que se llaman adultos con factores de riesgo, que por ahí todavía no llegaron a una edad para considerar los adultos mayores, pero que tienen factores de riesgo, inclusive algunos que no saben que tienen factores de riesgo porque nunca nadie les diagnosticó una diabetes o no saben que tienen un problema pulmonar o cardiovascular. Pero inclusive aquellos que lo saben, muchas veces tampoco saben la importancia de la vacunación para prevenir un mayor deterioro de esa que nosotros llamamos comorbilidad o de ese problema de salud que ya tienen presente, que por ahí están tomando medicación, pero que la vacuna también contribuye. Así que ese grupo de adultos más jóvenes con factores de riesgo, muy importante que tengan presente que muchas de estas vacunas que estuvimos hablando tienen indicación en esa situación. Y en adultos mayores, si bien lo que vos dijiste es verdad, es el que más adhiere. Igualmente, por ejemplo, en vacuna contra influenza, vacuna contra la gripe, nuestra tasa no supera el 50% de la población de adultos mayores. Entonces, también tenemos que seguir trabajando en que el adulto mayor tenga conciencia. A veces tiene dificultades para llegar al lugar de vacunación, hay muchas barreras, etcétera, etcétera, pero también hay mucha gente que desconoce o minimiza o subestima el impacto que tienen estas enfermedades. Y también tenemos que trabajar con muchos de nuestros colegas que son la principal herramienta de prescripción, no solo de prescripción, sino de confianza a la persona que se va a vacunar. Cuando el médico se le indica, está demostrado que el 90% de los pacientes adhiere a la vacunación. Ahora, si el médico no se le indica o más todavía se la contraindica, es muy difícil que esa persona se vacune. Entonces hay que trabajar en todos los ámbitos, pero como vos dijiste, si hoy uno tiene que elegir un grupo, los adultos más jóvenes con factores de riesgo son los que están menos vacunados para las enfermedades que pueden desencadenar descompensaciones de esa enfermedad que ya tienen, ¿no? Claro. Diabético puede descompensar su diabetes a punto de partida de un cuadro de COVID o de un cuadro de neumonía, por ejemplo. Y Pablo, brevemente, ¿podemos repasar cuáles son las vacunas para adultos o las que deberíamos tener en cuenta? Porque a veces ni siquiera pensamos que tenemos que darnos vacunas o que tenemos que ir periódicamente, cada tantos años, a revisar nuestro calendario y ver qué nos tenemos que dar.
Sí, es muy importante. A ver, en el calendario significa que la vacuna es gratuita y está disponible. Ujú. Doble adultos que es difteria y tétanos, no nos olvidemos que cada 10 años cualquier adulto de cualquier edad se tiene que revacunar. Los pocos casos de tétanos que hay se ven en adultos, sobre todo adultos mayores, porque no se revacunan. Ujú. Entonces, esa es una. La otra, la antigripal. Están en calendario a partir de los 65 años para todos, porque por el envejecimiento, lo que hablábamos antes, tenemos mayor riesgo de complicaciones y menores de esa edad con algunos de los factores de riesgo, enfermedades pulmonares crónicas, cardiovasculares, diabetes, obesidad, etc. Después la de COVID también, aunque el COVID pensamos que es algo del pasado, sigue existiendo y los grupos de adultos muy mayores y con comorbilidad, con muchas enfermedades, también se tienen que vacunar. Esas son vacunas que están en nuestro calendario. Después hablamos de virus sincicial respiratorio, que está en el calendario, pero para las embarazadas, pero también es una vacuna indicada en adultos a partir de los 60 años y menores con factores de riesgo similares a los de la gripe. Y también, bueno, dijimos la de herpes zóster, que está aprobada y está recomendada para todos los adultos a partir de los 50 años y desde los 18 en adelante para aquellos que tengan factores de riesgo. Estos son algunos ejemplos. Claro. Hay, como dijiste, a lo largo de toda la vida, hoy tenemos vacunas y es importante que las tengamos en cuenta para todo lo que hablábamos antes, ¿no? Buenísimo, Pablo, como siempre, súper claro. Te agradezco esta charla con doble tilde. Al contrario, un gusto y muchas gracias, Por Flor. favor, gracias a vos. Hablábamos con Pablo Bombey, miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y miembro del Departamento Científico de la Fundación Vacunar. Son las 18:31, baja un poquito la temperatura, 11 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Cerramos este segundo bloque de doble tilde, escuchamos un temita musical, Nico, y volvemos con más información. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Baby, si la amas, déjala ser, si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Muy bien, 18:34, estamos de regreso con doble tilde, tercer bloque, y vamos a hablar de un tema súper interesante. Me encanta cuando hay, cuando uno entrevista a médicos, médicas, siempre surge como un inconveniente que afrontamos como país, la ausencia de datos, ¿no? Muchas veces tenemos que extrapolar datos del exterior, de países que no representan del todo a lo que es a nuestra población. Entonces, siempre que hay datos propios, es algo
celebrable, digamos, y hoy tenemos a la autora, una de las autoras de un trabajo súper interesante que me resultó realmente muy interesante porque es un tema del que durante muchos años se habló poco y que todavía necesitamos concientizar mucho más, que es de la enfermedad cardiovascular en la mujer y del infarto en la mujer, y en lo que es el 20º aniversario, el 20º aniversario del Área Corazón y Mujer, se presentó un trabajo que dio a conocer, hizo como una especie de radiografía de la situación del infarto agudo de miocardio en mujeres en Argentina en los últimos 20 años. Y como les decía, una de sus autoras, una de las que dirigió este trabajo es Lucía Caselián, médica cardióloga, directora del Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología. Hola Lucía, ¿cómo estás? Flor Cunzolo te saluda. Hola, ¿qué tal, Flor? ¿Cómo te va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Lucía, estuve mirando el trabajo, me parece súper interesante, y el poner el tema en agenda, ¿no? Que es algo que ustedes vienen haciendo, sobre todo desde esta área que lleva ya 20 años, pero que en la sociedad es un tema, el del corazón de la mujer, que durante mucho tiempo estuvo como ahí, ¿no? No se hablaba tanto. Exactamente, es así como vos lo estás comentando. Hace 20 años atrás, la doctora Liliana Grinfeld fue la que creó este área de trabajo dentro de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y este grupo de trabajo que nosotros tenemos, del cual yo tengo el honor de haber sido también miembro fundadora, y durante todos estos años venimos trabajando arduamente. Nosotros trabajamos sobre los médicos, capacitando a los médicos sobre lo que le pasa a la mujer y cómo la enfermedad cardiovascular en la mujer no es igual a la del hombre. Claro. Entonces hacemos mucho hincapié en las diferencias, y por el otro lado nosotros también tenemos mucha actividad a través de la fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología en la población general. Entonces hacemos actividades para promover lo que es la salud cardiovascular y a su vez enseñar cuáles son los síntomas que las mujeres tienen que tener y prestarle mucha atención. Bien. ¿Por qué todo esto toda esta introducción? Porque había mucha falta de conocimiento con respecto a lo que le pasaba a la mujer. Entonces, era como que el que se enfermaba del corazón siempre era el varón. Tal cual. Y la mujer, no. La mujer pasaba de largo. Tenía que preocuparse por el cáncer de mama, por otras cosas. Exactamente. Y vos sabés que hace ya muchos años que nosotros en nuestro país y en todo el mundo occidental, la primera causa de muerte, tanto en los varones como en las mujeres, es la enfermedad cardiovascular. A diferencia de lo que hay en el mito, como vos recién decías, del cáncer de mama. Claro. Entonces, las mujeres se mueren por enfermedad cardiovascular, que esto engloba ACV, o sea, accidente cerebrovascular, infarto, insuficiencia cardíaca. Todas estas son las causas que llevan a la muerte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar sobre todo lo que es factores de riesgo, explicarle a las mujeres cuáles son los síntomas, cómo se tienen que controlar, y que cuando tienen la duda de que tienen un dolor en el pecho, el dolor cuando la mujer se infarta no tiene el mismo dolor que tienen los hombres. Vos sabés que el hombre cuando tiene un infarto tiene un dolor precordial, opresivo, como en corbata, que se le irradia al cuello o a la mandíbula, a los hombros y al brazo izquierdo. Bueno, ese es el típico dolor del infarto. Pero las mujeres, si bien pueden tener un dolor de estas características, en general pueden tener síntomas mucho más vagos. Claro. Pueden tener síntomas digestivos, náuseas y vómitos, pueden desmayarse, pueden tener dolor en la espalda, falta de aire. O sea, cuando una mujer consulta por alguna situación extraña que ella se nota rara, siempre hay que hacer un electro. Y yo siempre digo, es mejor un electro de más que dejar pasar un infarto. Y eso pasa, Lucía, cuando llegan al hospital con estos síntomas que vos referís.
¿Le hacen un electro en la mayoría de los casos o le dicen está estresada y la devuelven a la casa? Eso es lo que ocurría. En general, como hasta los médicos no pensaban en que la mujer pudiera infartarse, entonces era como que no le pasa nada. No sé si vos recordás que hace unos años atrás, creo que fue en el año 2023, volviendo desde España, una mujer se murió en el avión y lo primero que dijeron, tuvo un ataque de pánico. Claro. Y no tuvo un ataque de pánico, Tuvo un infarto. tuvo una muerte súbita, Claro. que probablemente haya sido por un infarto. Entonces, siempre como que a la mujer se le quita importancia de que pueda tener una enfermedad coronaria. Pero ahora cada vez hay más conciencia, tanto de la comunidad médica como de la población femenina. Entonces, lo que pensamos era, bueno, a ver, en estos 20 años de existencia de nuestro grupo de trabajo, ¿qué pasó con el infarto en la Argentina? Y ahí es que llevamos a cabo este estudio donde en la Sociedad Argentina de Cardiología nosotros tenemos registros de distintas patologías, entre ellas el infarto. Entonces, teníamos un registro que se había hecho en el año 2005 y tenemos ahora un registro continuo que empezó en el año 2015. Entonces, analizamos y comparamos el año 2005 con el año 2015 con el año 2024. Bien. Entonces, ¿qué pasó en estos 3 momentos a lo largo de 20 años? ¿Y qué hallaron? Y encontramos cosas que nos generaron mucha satisfacción. En el año 2005 lo que se veía en este registro es que las mujeres siempre que se infartan son más añosas que los varones. Sí. El varón en el año 2005 el promedio de edad era 60 años y la mujer era 71. ¿Por qué es este desfasaje? Porque la mujer, mientras está en edad fértil, está protegida por los estrógenos. Una vez que entra en menopausia, comienzan un montón de cambios hormonales que favorecen la aparición de enfermedad en el corazón, en las arterias del corazón. Entonces hay un desfasaje en edad entre la enfermedad coronaria del hombre y de la mujer. En ese momento, en el año 2005, nosotros veíamos que las mujeres tardaban mucho más que el varón en consultar. Y vos sabés que en el infarto, la consulta es tiempo de oro. Claro. Cuanto antes se hace el tratamiento, más probabilidad hay que no queden secuelas en el corazón. De recuperar el tejido ese que se infartó. Músculo, claro, que ese músculo no se muera, porque el músculo que se muere en el corazón no se recupera. Y lo que veíamos era que a la mujer se le hacía menos tratamiento que al varón, ¿sí? ¿Incluso con el diagnóstico de infarto? Exactamente, incluso con el diagnóstico de infarto, los varones tenían el 60% de los que consultaban tenían tratamiento y de las mujeres el 45% tenía tratamiento. Y la mortalidad intrahospitalaria, o sea, la mortalidad de los días que están internados por el infarto, en el varón era del 12% y en la mujer del 15%. Era mucha la diferencia. ¿Y las causas, no sé si las pudieron ver en este trabajo o si ustedes tienen alguna hipótesis? Bueno, no, ¿por qué ocurría? Esto es lo que se ve, lo que sabíamos, y esto es lo que se ve a nivel internacional, que las mujeres son más añosas, tienen más enfermedades que la acompañan, porque al ser más añosas tienen más hipertensión, más diabetes, más, ¿entendés? Sí. Al ser más grandes tienen más riesgo. Además, tardaban más en llegar a la consulta y recibían menos tratamiento. Todo eso se traducía en mayor mortalidad. Ahora, ¿qué pasó durante estos 20 años? Y bueno, nosotros lo que vimos fue, en el 2015 la situación era parecida, pero ya había mucha más conciencia del tratamiento precoz y de que había que hacerle tratamiento a todos. Entonces, ¿qué pasó? Los tiempos que decimos nosotros, la demora entre el que empiezan los síntomas y se hace el tratamiento, bajaron mucho. Bien. Pero igual la mujer tardaba un poco más. Y lo que vimos nosotros es que
ya el tratamiento era prácticamente en los dos grupos el mismo. Igual o parecido. Sin embargo, el varón tenía una mortalidad en ese momento del 11%, perdón, el hombre tenía del 8% y la mujer del 11%. O sea que la mujer había bajado la mortalidad en los dos grupos, pero la mujer seguía muriéndose más. Lucía, un paréntesis breve. Cuando hablas de tratamiento del infarto, llega una persona infartada al hospital. ¿Qué se le hace? ¿Qué es el tratamiento básico? Si hay posibilidades en el hospital, se hace una angioplastia primaria. Vos sabés que la angioplastia es, se entra con un catéter y se estudian las arterias del corazón y la arteria que está tapada se intenta destapar. Bien. Y a esa lesión se le pone un stent, que es como un resortito, para evitar que la lesión se vuelva a cerrar. Eso es el tratamiento ideal. Y eso es agudo, es en el momento del infarto. En el momento, o sea, cuanto antes mejor, ¿sí? Lo ideal es en las primeras 3 horas. Claro. ¿Sí? Bien. Ahora, muchos lugares están alejados de los centros de alta complejidad que te pueden hacer una angioplastia, entonces hay un remedio que se pasa endovenoso que lo que hace es disolver el coágulo que se forma en la arteria. Ajá. Y entonces ese tratamiento también se puede hacer. O sea, cuando hablamos de tratamiento hablamos o del farmacológico exacto, o de la angioplastia. Exactamente. Bien. Y bueno, y con mucha satisfacción vimos que el año pasado teníamos que las mujeres siempre un poquito más añosas, las mujeres tenían 65 años de promedio y el varón 60, que los tiempos habían mejorado y se habían igualado, y que el tratamiento era el mismo. En todos recibían tratamiento, tanto en hombres como en mujeres. Y la mortalidad bajó en los dos grupos. Bien. Y la mujer y el varón tienen la misma mortalidad del 7%. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿esto por qué pasó? Y pasó por muchas cosas. Primero, porque ya está instalado que cada paciente que tiene un infarto, sea varón o mujer, tiene que recibir tratamiento. Esto antes, por ahí, viste, si la mujer recibía menos tratamiento, le daban menos tratamiento. Ahora no. Sabemos que a todos le tenemos que dar el mismo tratamiento. Y a su vez la mujer ya sabe que puede tener un infarto. Entonces, cuando tiene los síntomas, consulta y consulta rápido. Bien. Así que, bueno, para nosotros fue muy importante esto que vos comentabas al comienzo, de tener nuestros números, claro. Porque si no uno habla y extrapola la información de otros países o de literatura internacional, pero esta es la importancia de tener los números propios, de conocer nuestros propios números. Qué bueno, Lucía. La verdad es que yo siempre, por eso digo, siempre que hay datos, los tenemos que difundir, porque sirven para saber en qué situación estamos. Y hay algo, Lucía, que empezó a cambiar en el último tiempo también, y hubo como un hito el año pasado, si no me equivoco, con el tema de la terapia hormonal en la mujer, porque vos hablás de esta protección que perdemos las mujeres en la menopausia, de los estrógenos, y había mucha contraindicación o ciertas dudas respecto de la seguridad de recibir terapia hormonal, y eso cambió, empezó a cambiar en el último año, ¿no? Los consejos en relación a eso. Sí, es así. En noviembre del año pasado salieron unas nuevas recomendaciones, porque nosotros nos basábamos en estudios que ya tenían varios años y que habían demostrado que el tratamiento del reemplazo hormonal en las mujeres aumentaba el riesgo de cáncer y no disminuía la mortalidad cardiovascular, porque el pensamiento era, si la mujer en la edad fértil tiene estrógenos y está protegida, cuando entra en menopausia, le seguimos dando terapia hormonal y la vamos a seguir protegiendo. Sin embargo, esos estudios habían mostrado que no era así. Bueno, todo esto se discutió hace muchos años, que se viene reviendo este tema, y lo que se llegó a la conclusión es la siguiente. Hay pacientes que tienen la terapia hormonal contraindicada por situaciones médicas absolutas, en las cuales, por ejemplo, la mujer que tuvo un cáncer de mama no puede recibir terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Pero
las mujeres que están con síntomas de sofocos, de esos calores tan importantes, de insomnio, de pérdida de memoria, todo lo que viene relacionado con la menopausia. Entonces, antes, bueno, no había mucho, porque nadie se atrevía a darle la terapia de reemplazo. Ahora sí, estas personas que tienen síntomas propios de la menopausia pueden recibir la terapia de reemplazo hormonal. O sea, los extremos quedan claros, en quién no darlo y en quién sí darlo. Y después hay un gris en el medio. Un gris, como siempre, que siempre esperamos estudios importantes de gran número de pacientes. Vos sabés que la cardiología es como la mayoría de las especialidades, pero nosotros nos basamos mucho en la evidencia, no hacemos ningún tratamiento sin tener estudios que nos den la evidencia de que sean útiles. Claro. Entonces, esto, que te lo resumo así en muy pocas palabras, estamos nosotros constantemente trabajando, precisamente ahora estamos trabajando con un grupo de ginecólogos, escribiendo un documento de posición acerca de la terapia hormonal en la menopausia y los riesgos cardiovasculares. Bien, buenísimo. Estamos elaborando el trabajo para presentarlo en nuestro congreso de octubre que se hace en la Rural. Bueno, vamos a estar atentos a eso. Seguramente ya cuando tengamos la novedad te vamos a comunicar. Me la pasás. Y seguimos siempre trabajando y pensando a ver cómo podemos o qué podemos estudiar como para darle beneficio a nuestros pacientes en general y en este caso a las mujeres, ¿no? Y Lucía, hay algunos estudios que muestran como que las mujeres con este tipo de síntomas de la menopausia tienen mayor riesgo cardiovascular. ¿Es así? ¿Es algo lineal? ¿Es una asociación? Las mujeres cuando entran en menopausia les cambia, hacen un cambio importante. Entonces, ¿qué pasa? La mujer suele empieza a tener un aumento de peso y con una obesidad central. Entonces, esa obesidad central también favorece, por ejemplo, la aparición de enfermedad coronaria. Hay cambios en cuanto a los componentes del colesterol. Claro. Eso es muy, muy, muy común de ver, que vienen con muy buen componente de colesterol total, colesterol bueno, colesterol malo, entran en menopausia y esa situación se invierte. Entonces, uno tiene que buscar y encontrar todos los factores de riesgo para tratarlos. Entonces, en esos casos, lo que uno ve cuando llega a la consulta una mujer que está en edad menopáusica, tiene que hacer los controles, tiene que buscar enfermedad subclínica. ¿Qué quiere decir esto? Buscar la enfermedad antes que den los síntomas. Claro. Entonces, podemos estudiarla con un Doppler de arterias carótidas o con un Doppler de arterias femorales, donde si nosotros encontramos que hay presencia de placas, aunque no sean significativas, ya tienen indicación de tratamiento para colesterol. Claro. ¿Por qué? Porque uno infiere que el resto de las arterias también debe tener placas. Y tanto el territorio carotidio como el femoral, con un eco común, sin ninguna prueba invasiva, podemos evaluarlo. Bien. Entonces, eso es muy útil. De hecho, estamos haciendo ahora un trabajo para validar qué pasa en las mujeres acá en Argentina con respecto a la relación entre la presencia de placas en carótidas, en femorales, la menopausia y los niveles de colesterol. Bien, estamos estudiando un montón de cosas. En nuestra población. Muy interesante, muy interesante. Bárbaro, Lucía, te agradezco un montón esta charla. Vamos a quedar pendientes de todas estas cosas que están estudiando, nuevas y que aportan información sobre nuestra población. Así que súper gracias por esta charla y es la primera de muchas. Gracias. Bueno, al contrario, muchas gracias, Flor, por permitirnos difundir todo esto, porque para nosotros es muy importante que el mensaje llegue y todos puedan hacerse los controles
para evitar que aparezca la enfermedad, que es el objetivo. Y que no Tener tenemos una que ir población- solo a la ginecóloga las mujeres. Así como van al ginecólogo una vez al año, tienen que ir al cardiólogo una vez al año. Muy bien. De hecho, tenemos un día que es el 9 de octubre, que es el día que se creó el área Corazón y Mujer, que es el día de concientización de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Bien. Muchas gracias, Lucía. Bueno, gracias a vos. Hasta Por luego. favor, hasta luego. Hablábamos con Lucía Caselian, médica cardióloga, directora del área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología. Nico, escuchamos un temita musical y ya venimos con el cierre de Doble Tilde. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada: el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Muy bien, 18:57, ya estamos transitando el final de Doble Tilde, ya está la gente de Salir de Finlandia preparada para entrar. Muy bien, antes de irnos, como siempre, un datito de agenda que puede ser un datito de servicio en este caso. Se está llevando a cabo esta semana, en realidad es la inscripción, a una campaña de detección gratuita de enfermedad psoriásica organizada por la Sociedad Argentina de Reumatología, la Asociación Argentina de Dermatología y la Sociedad Argentina de Psoriasis, SOARPSO, junto a la Asociación para el Enfermo de Psoriasis y Artritis Psoriásica, AEPSO. La deben conocer. Silvia Fernández Barrio es su presidenta y suele hablar muy seguido de estos temas. Del 17 al 23 de agosto, o sea, desde ayer y hasta el 23, hasta el domingo, quienes identifiquen síntomas de esta enfermedad, como placas, las típicas placas rojitas que suelen salir en codos, en rodillas, quienes identifiquen síntomas de la enfermedad podrán solicitar un turno gratuito con especialistas en dermatología y reumatología de diversos puntos del país a través de la web www.pedirturno.com.ar o al 0800-222-3776, 0800-222-3776, de lunes a viernes de 9 a 16. La atención, después, una vez que piden turno, les dan atención para que
los vea o evalúe un especialista durante la semana próxima. Muy bien, 18:59, 11 grados 4. Nos reencontramos, como siempre estuvo Nico Bassani al mando de los controles. Nos reencontramos el próximo martes a las 18 acá en Doble Tilde por FM LED. Chau, chau. El Nobel de la Paz asesinado acá es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Auspició este programa. Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto. ¿Querés un matecito? Desde compartir unos mates antes de viajar, Guarda la pelota, que tenemos que embarcar. hasta llevar nuestra pasión a todos lados. 35 aeropuertos tan argentinos como su gente. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Sabías que Argentina es un país modelo en producción nacional de medicamentos? Y que de los 231 laboratorios que hay en el país, 184 son nacionales. ¿Sabías que en la industria farmacéutica trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta, produciendo 705 millones de unidades por año? ¿Y que nuestros medicamentos compiten en el mundo con exportaciones por más de $1.000 millones? ¿Sabías que constantemente investigamos e innovamos para el futuro de Argentina? Aunque no lo sepas, acá estamos, trabajando día a día para la salud de todos. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. Somos Radio en Vivo.